vida política adulta, aunque en el Congreso de la República, sobre todo, a veces haya un contagio de un poco regresivo, donde los congresistas se ponen en un plan donde pueden llegar incluso a amenazar con desacatar órdenes judiciales, o jugar a darle o no darle un permiso de viaje a la presidenta, a hacer rodar o no rodar la cabeza de un ministro que está afrontando una moción de censura. De estos temas de la política nacional vamos a hablar con un político que conoce muy bien al Congreso, ha sido 5 veces congresista y además tiene una gran afición por la historia, entonces lo que diga, lo que analice, lo que opine suele estar sazonado con anécdotas de nuestra historia parlamentaria y política. Gracias por acompañarnos, Víctor Andrés Belaúnde, más conocido por todos como Vitocho. ¿Qué tal? Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Empecemos por el viaje de la presidenta Dina Boluarte. Antes de empezar el programa, me comentabas algunos casos de cuando era difícil viajar y se viajaba muy de vez en cuando, de presidentes que hicieron algunos viajes históricos. Sí, bueno, en realidad el primer viaje histórico yo diría que fue el de Prado, los años 40-41. En su primer gobierno. En su primer gobierno, Manuel Prado Garteche, el 39 al 45 gobernó, y se fue a entrevistarse con Roosevelt. Y fue muy importante porque el Perú se había ya unido a los socios, digamos, de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Había declarado la guerra al eje, le habíamos declarado la guerra a Japón y a Alemania, y entonces ese viaje fue muy importante porque además aprovechó Prado para también hablar el tema del Ecuador. Finalmente Estados Unidos fue el garante del protocolo de Río de Janeiro. Entonces yo creo que es un viaje probablemente de los más productivos que haya tenido un presidente del Perú. ¿Y ya recuerdas o sabes si es que el Congreso tenía que dar permiso para el viaje siempre, o en ese entonces no? Siempre, porque esto viene con Prado. El otro Prado, en la guerra del Pacífico, el Prado, que es objeto de un libro tuyo muy importante. Así es, el general Prado en la guerra del Pacífico pidió permiso al Congreso para asumir la tropa, porque así era, en ese momento el presidente de la República no era jefe de la Fuerza Armada, era el presidente de la República y punto, tenía que pedir permiso al Congreso para asumir el mando de la tropa. Entonces pidió permiso al Congreso para asumir el mando de la tropa, de acuerdo a la Constitución de 1867, y poder salir del territorio nacional y perseguir al enemigo. Se supone que se iba a Arica y perseguía pues a los chilenos. Y ahí viene la leyenda negra que se fugó con una bolsa de dinero para comprar armamentos. Que no es ni negra ni leyenda, es una historia transparente y blanca y transparente, que se fugó, evidentemente, desertó del mando supremo, ¿no? Ahora bien, el tema es que a raíz de que él pide permiso, se va a Arica y regresa, y el permiso termina el permiso en noviembre de ese mismo año 1879, y luego cuando se va a Europa no tenía permiso. O sea, el permiso primero que se lo dieron para jefe dirigiendo su tropa persigue al enemigo fuera de la frontera, ese es el permiso nada más, pero él no lo usó y regresó el noviembre del 79 y el permiso caducó. Cuando él se va el 18 de diciembre, se fuga, se deserta del mando supremo y se va a Estados Unidos y Europa, ya no tenía permiso para nada, ni para uno ni para el otro, y entonces se va. A raíz de eso, todas las constituciones del Perú tienen un capítulo o un artículo que dice que el presidente de la República tiene que pedir permiso al Congreso. Siempre hay razones históricas que explican algunas tradiciones. Pues las olvidamos, pero ahí están marcándonos. Y si no pide permiso, es más drástico la Constitución. Se vaca. O sea, la vacancia puede venir por falta de permiso para viajar. O viajar con permiso, pero no regresar en la fecha adecuada. Claro, por eso la izquierda está promoviendo una moción de vacancia de Dina Boluarte por viajar sin permiso, pero en realidad eso no se sostiene porque aunque la ley fuese declarada inconstitucional, mientras no lo sea, los viajes son absolutamente válidos. O sea, el Congreso aprobó una ley inconstitucional, a mi modo de ver, aprobando viajes que no podía realizar, porque no tiene vicepresidentes. El TC tiene por ver una demanda de constitucionalidad y de pronto la declara inconstitucional, y ya no podrá viajar. Pero en todo caso, mientras no la declare inconstitucional, está vigente y la ciudadana puede viajar con permiso del Congreso.
el Congreso tampoco puede dejarle de dar permiso, porque si le aprueba una ley para que pida permiso y pueda viajar, como después el Congreso no aprueba los viajes que ella pide con la ley que ellos han dado. Por ahora nadie le quita lo viajado. Así es. Nadie. Y luego Belaúnde, tu bueno, tío, después Prado, en su segundo gobierno, Prado Ugarteche viajó a entrevistarse con Kennedy, que también fue una cosa interesante. 61, sí. Y luego viajó a la China. Todos hemos creído que viajó a la China continental. No. Viajó a la República de China, pero que era Taiwán, Formosa en ese momento. Y el presidente era Chiang Kai-shek. Y tuvo una gran recepción y una gran noticia, pero claro, al final descubrimos que era Formosa. Que no recuerden los chinos eso ahora, porque que no les va a hacer gracia. Claro, eso fue fatal. Y uno va al museo en Taipei, el Museo de Historia, y ve ahí una foto de Prado con su mujer elegantísima y con Chiang Kai-shek, que es su mujer también elegantísima, los cuatro en un banquete. ¿Y Belaúnde llegó a viajar en su primer gobierno? En su primer gobierno, solamente en 5 años de gobierno, 5 años y pico, porque eran 6 en esa época, pero hubo golpe de Estado, viajó solamente a Punta del Este. Solamente en 5 años a Punta del Este, que fue la primera cumbre de presidentes americanos en la historia de la política nuestra, ¿no? La primera cumbre. Y estaba Lyndon B. Johnson, el presidente, y había pues Lleras Restrepo, había Eduardo Frei en Chile. Claro, que fue el lanzamiento de la Alianza para el Progreso, de la que hay reminiscencias en esto que han creado ahora los gringos de la APEP. Ellos siempre han querido crear instituciones, organismos o grupos para digamos hacer sus políticas externas, ¿no? Y hablando de política exterior, volviendo a nuestro presente, ¿ves en la designación de Javier González Olaechea que hubo un guiño del Ejecutivo hacia las bancadas de derecha? Sí, evidentemente, ¿no? Yo creo que eso lo han sopesado el gobierno perfectamente bien, ¿no? El APP tiene un ministerio, César Vázquez en salud. Otros tienen otros ministerios. Pero ¿qué otros identifican? Yo creo que ha repartido un poco, ¿no? Entre la gente de izquierda, moderada, qué sé yo, pero gente de izquierda, el centro y ahora la derecha, ¿no? Pero ¿quién de izquierda tiene un ministerio? Yo creo que quizás Cultura, ¿no? Acabamos de tener a la ministra de Cultura ayer. Yo creo que Cultura, ¿no? Y quizás alguien más, no sé, porque son tan desconocidos los ministros, nadie los conoce. Es que en realidad, recuerda que cuando empezó el gobierno vinieron estas protestas terribles que tuvieron muchos muertos y los ministros de izquierda renunciaron, pues. Sí, así es. Pero aún así, algunos siempre aceptan al final, ¿no? Regresar. Eso es lo que ha pasado. En realidad tenemos ministros NN desconocidos, ¿no? Villarán hace 100 años, 80 años decía lo siguiente, ¿no? El jurista Villarán decía: en el Perú no hay ministros célebres, hay hombres célebres que son ministros. Ahora, sin embargo, la política peruana, que está llena como cualquier sociedad política de pactos y alianzas perfectamente legítimas y necesarias, pero ahora hay poca capacidad de llegar a acuerdos. Entonces, si hay estas cuotas, por llamarlo de alguna forma, son como que guiños, señales, pero sí. no hay sentarme y digo, a quien quisieras de canciller, a este, y de ahí sale Gonzalo Olaechea. Son como que guiños. Busco a alguien que te puede gustar, sí, pero no lo llegamos a acordar. O sea, ¿no? Son alianzas fácticas. Son alianzas con fácticas, lenguaje de señas y de gestos. Exactamente, mimos. La política del mimo, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque finalmente el gobierno no tiene partido, no tiene equipo, no tiene bancada, no tiene casi nada. No tiene mucha experiencia. No tiene experiencia. Aunque Otárola, bueno, la tiene más que evaluar. Es la estrella del equipo, digamos. ¿Y cómo ves, conoces ejemplos en la historia de un primer ministro que realmente apantalle a la presidenta? Pero muchos. Ulloa, de alguna manera, era un pararrayos. No es que le quitase sombra a Belaúnde, pero un pararrayos. Pero me refiero a que lo apantalla, que sea más querido por muchos otros actores. Bueno, Luis Alberto Sánchez con Alan García, Armando Villanueva con Alan pero García. Pero siempre Belaúnde y Alan García. Sí. Bueno, es que hacían sentir su primacía. Exacto, ¿no? Exactamente. Pero, por ejemplo, volviendo a Prado, a su segundo gobierno, Pedro Beltrán fue muy importante y era enemigo de Pedro Beltrán.
había hablado pestes de Prado Beltrán, y le había hecho una contracampaña muchos años además contra él, y sin embargo al final aceptó ser primer ministro, ministro de Economía, y sacó el país adelante, porque el país venía de una simbiosis interesante. Muy interesante, es una experiencia muy interesante. Y lo de ahora es una simbiosis, ¿cómo lo llamarías? ¿Se complementan de alguna forma? Sí, digamos, porque lo han criticado mucho a González Olachea de haber criticado a Boluarte, pero en política esas cosas pasan, no es que sean ideales, pero sí pasan. Entonces, claro, una cosa es cuando estás abajo y otra cosa es cuando estás arriba, una cosa es cuando estás en la oposición, o fuera del gobierno, o al frente del gobierno. Él incluso llegó a sostener la tesis del fraude, ¿no? Así es. Bueno, pero la tesis del fraude la han sostenido muchas personas, ¿sabes? Yo no. Tú no. Yo no. Yo lo que creo es que sigo creyendo que hubo muchas irregularidades que se pudieron haber detectado o denunciado o luego después puestas en exhibición, pero eso no se quiso hacer. Pero no, fraude no, pero sí ha habido algunas irregularidades. Lo que pasa es que cuando hay 40.000 votos de diferencia, cualquier irregularidad te puede cambiar el resultado, también es cierto, ¿no? Y el otro se puede picar y decir fraude. Exactamente, para anularlo todo, ¿no? Así es. Es difícil el fraude masivo, es muy complicado. ¿Y cómo ves a este gobierno que no defiende pues muchos sus ministros? Mira, el del Interior, siendo la seguridad el primer problema nacional según las encuestas, y está dejando prácticamente que lo vayan a censurar, ¿no? Pero en realidad él sí, no lo está defendiendo, curiosamente, ¿no? ¿Cómo interpretas eso? Y yo creo que, y además Romero, han habido 15 ministros del Interior en los últimos 3 o 4 años, o sea... Es uno de los cargos que más rota y es el que menos debería notar. Y que exacto, tiene la cartera que más nos preocupa. Así que yo no creo que se solucione nada saliendo Romero. Y se maneja bien, tiene buenos contactos, tiene buena expresión, explica las cosas, y finalmente el problema es tan grave que no lo soluciona un ministro. Lo solucionan muchos ministros, varios ministros, y el gobierno necesita darse cuenta que tiene que hacer algunas medidas importantes. Por ejemplo, no hay cárceles en Lima, en el Perú no hay cárceles, pero hay una que está cerrada y no la abren, San Jorge. Y hay una ley que eleva la pena de los robos celulares a niveles de 30 años, sí, pues absurdo. A niveles carcelarios. Sí, absurdo. Y propone normas absurdas. La escuela de policía de Chorrillos está cerrada. Yo no sabía. Ese cortoplacismo que nos lleva hasta hacer medidas populistas de un tema como la inseguridad, ¿lo habíamos visto antes o ahora lo vemos con más dramatismo? No, había en tema de inseguridad, pero no por robo, ¿no? Había temas de inseguridad por terrorismo o por cuestiones políticas, ¿no? Las revoluciones del APRA del año 48, por ejemplo, de los marineros, o los años 30, etcétera. El año de la barbarie, hay una novela inclusive, ¿no?, de Sónic sobre eso. Entonces era etapas de mucha inseguridad, pero por cuestiones políticas, no por cuestiones delincuenciales, de delincuentes avesados, delincuentes asesinos, salvajes, bárbaros. No, eso yo creo que es la primera vez que se siente ahora, ¿no? Ahora también es cierto que los medios ayudan a que se sienta más. Por ejemplo, nosotros podemos decir que hoy en el siglo XXI hay más violencia, hay más muertes por violencia que en el siglo X, en el siglo XII. No, pero ahora se conocen más y se denuncian más. Así es, no hay. Hasta el siglo XIX diría yo que ha habido más muertes por violencia que hoy día, pero hoy día se conocen más. La sensación es que ahí todo es violencia, todas las muertes son violencia, por las comunicaciones. Claro, que son de los medios y de es parte de la modernidad. Ahora, ha habido un deterioro de los partidos, eso es clarísimo, ¿no? Incluso tú lo ves en el Congreso, pero con en el Perú y en mucha parte del mundo también, pero acá, no somos la excepción. Acá más avanzado. En eso acá somos un poco vanguardia. Sí. Como diría Castillo, exportamos, no corrupción, sino exportamos malos partidos. Sí, incluso politólogos comparados, de historias comparadas, dicen que somos en eso vanguardia. Pero qué curioso, todo eso ha empezado a empeorar con la ley de partidos. Antes no era así. Puede ser una coincidencia. El año 80 no había ley de partidos y había 5 candidatos y 5 partidos. Hoy día hay ley de partidos y hay casi 45 partidos y 20 y han habido en la última elección 20 candidatos. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo? Queremos formalizar lo informal.
Que las leyes política no sirven mucho porque la informalidad la desborda, y en la política también. Pero hay que ser realistas, ¿no? No podemos estar dictando utopías, ¿no? Leyes utópicas, normas utópicas. Claro, probablemente no lo vamos a resolver con leyes. Así es, pero la gente cree que los gobiernos creen que las leyes solucionan los problemas. Claro, pero hay esta tendencia a disolución de partidos, pero no de ideologías, que ya no son en la clásica derecha-izquierda, pero sigue. Por ejemplo, lo de la Junta Nacional de Justicia es un conflicto bien polarizado. Qué interesante lo que dices. Es un tema de polarización, ¿no? La sociedad está polarizada. Esta sociedad, y muchas también, está muy polarizada. Pero ya no hay matices, o estás conmigo o estás contra mí. Por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Es la narrativa de que son caviares. Claro. Y los otros quieren controlar todo. Entonces así es, estamos entre los que quieren, un grupo que no quiere mover a nadie y que todos son santos, y otro grupo que cree que todos deben irse a la calle, ¿no? Bueno, estamos ahí entre esta sociedad polarizada. La Junta de Portavoces diciendo, no vamos a acatar la medida cautelar del Poder Judicial. Pero eso yo no la acataría tampoco, la verdad, yo he sido congresista. Yo nunca pero al día siguiente voy a apelar. Pero perdón, es que son dos cosas diferentes. Son poses políticas, yo trato de interpretar lo que no estoy adentro y no lo sé con lo que piensan ellos, si es que piensan, porque también puede ser que no piensen. Pero yo le entiendo de que tienes que apelar de todas maneras, porque tienes que revocar esa sentencia, pero por otro lado puedes no acatarla, ¿no? Y no apelar, o sea, no significa que tengas... Claro, pero en la hipótesis de no acatar, tendrías que tener pues mucha mayor autoridad política. O sea, este Congreso tan impopular no puede no puede dejar de acatar. Posar de rebelde ante el Poder Judicial. Así es, con un 6% de respaldo y con una... el Poder Judicial no tiene autoridad moral, y además, digamos, para no acatar. Con acusaciones débiles ante un órgano que se va el próximo año. Así es. Ahora, yo digo una cosa, yo he sido parlamentario 5 veces. Yo he emitido opiniones y votos raros y extraños durante 25 años. A mí nadie me ha acusado, ni podían acusarme siquiera de por qué investigué, por qué dije, por qué hice y por qué, porque la Constitución protege a los parlamentarios. El parlamentarismo en el mundo nació en el siglo XII, XIII y ha cambiado algunas cosas evidentemente, pero lo principal es la protección al parlamentario para que no esté sujeto a chantajes y amenazas y que tenga que hacer cosas que no quiere. Pero ahora en realidad a lo que está sujeto el parlamentario son a tentaciones. Es otra cosa. Y eso los hace quedarse, y ahí sí... Eso es otra cosa. Por eso es que hay que elegir mejor parlamentarios. Claro, y la ideología pesa en casos como lo de la Junta, pero mayormente pesan los intereses. Bueno, es que se usa sí, claro que sí, se usa la ideología y los intereses para hacer determinado tipo de conductas, es cierto. Por eso no prosperó las elecciones, ¿no? Pero eso no significa que el parlamentario, porque hay malos congresistas, el Parlamento tenga que dejar de fiscalizar. O disolverlo. Eso de una manera, porque si no caemos pues en el vizcarrismo, ¿no? Que es el peor de todos los males para mí. ¿Ah, sí? Sí, claro. Sí. Pero antes de eso se jorobó el Perú. Sí, por supuesto. ¿Estás de acuerdo con ponerle fecha de la última crisis al 2017-18 cuando PPK renunció? Yo creo que el peor error de cierto sector de nuestra sociedad y del propio protagonista, evidentemente, fue ser candidato a la presidencia de PPK, ¿no? Yo creo que no tenía las condiciones para ser candidato y el tipo lo demostró que era así, ¿no? Y con él llevó a Vizcarra sin conocerlo prácticamente. O sea, eso es parte de la irresponsabilidad, ¿no? De llevar a una persona, si tú tienes 78 años y tienes esa edad tan avanzada y que preocuparía a cualquiera, tú no puedes llevar de vicepresidente a una persona que no conozcas y que te va a reemplazar probablemente. Ahora, ese ya es un acto de total... Ahora, una cosa que también te pondrá triste es que tu partido Acción Popular lleva pues a algunos de los peores entre los pésimos congresistas. Sí, es cierto, totalmente de acuerdo. Los nichos. Pero son congresistas, no son vicepresidentes, no son presidentes. No son ministros, por suerte. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Eso son 5 de 130 o 6 de 130. Por suerte,
No, parece que son mucho más de 6. 6 Bueno, son los originales. Pues son los acusados. Pero las manzanas podridas Pues, pero es que creo que hay en otros partidos también, ¿no? han infectado a más. Pero los denunciados por la Fiscalía son 4 y los expulsados por el partido son 6. A eso me remito. Y entonces, 6 de 130, no, pues sí, estamos muy mal, nos sentimos muy mal, nos preocupa que haya pasado eso. Pero un parlamentario no tiene el poder de un vicepresidente ni un presidente de la República. Ni de un ministro claro siquiera. Que no, claro que no, pero cuando hacen mayorías, cuando los sinvergüenzas son mayoría simple, ahí sí estamos mal. Claro. Por eso es que hay que elegir bien, pues. O sea, yo creo que acá el problema, y la prensa nunca nos ha apoyado, a mí por lo menos nunca me ha apoyado en esta idea, ¿no? El Congreso se jodió, si hablamos de esa terminología que has usado tú, desde el momento que se constituyó en un parlamento unicameral. Sí, por la bicameralidad y la sí unicameral hay fatal, consenso. Fatal. Y eso se hizo por el fujimorismo para quedarse en el poder 15 o 20 años y poder manejar el poder como ¿cómo le querían? explicas a nuestro pueblo que hayan... Bueno, pero es que la prensa también criticaba la posibilidad de una bicameralidad. Es un reto que tenemos. Bueno, la prensa criticó, o sea, la prensa critica mucho a veces, Sí, y cambia la voluntad de muchos electores. Pero aquí estamos para entrevistar a todos. Bueno, muchas gracias, Víctor Andrés. Y nos despedimos con las cartas sobre la mesa. Pues, por favor, escoger una carta, a ver qué pensamiento te sale. A ver, vamos a ver. ¿Puedes leer? Tu castigo será verme feliz. Mira. Espero que se trate de una dama. Es algo, no, pero es una bonita frase pechadora. Sí. Política. Muchas gracias, Víctor Andrés. La carta es un recuerdo del programa. Perfecto, muchas gracias. Todas las cartas una sola. Esa sola. Muchas gracias.